We're live. ¿Ya estamos en vivo? We are live. Yo creo que sí. No sé. Tengo que esperar a que la gente se conecte. No sé. Estamos en vivo. No sé si estamos en blanco y negro o no. Necesito que nos digan si estamos en blanco y negro o no. Nos vemos en blanco y negro nosotros. ¿Nos vemos en blanco y negro o no? Ignacio, una persona más. Hola Ignacio, Chiriquiboba, Todo cambió en mí, Estefanía Fuentes, Daniela Andrea 20, Susana Glibecon. Hola. Hola. ¿Qué Hola, tal? hola. No sé cómo. Es que. Dice. No estaba en blanco y negro, estaba a colores. Bien. Mira. No, sí, eso es lo que quería, chicas. Estamos a color. Oye, qué buena. Bien, se ven a color. Benjamín Balbon se unió. Mira, estamos esperando que se una la tremenda Isabel Safi. Y mientras vamos a hacer un relleno. Y voy a decir que estamos haciendo el trabajo más duro que nunca porque vamos a la casa de la gente a entrevistarla. Entonces ahora viene a entrevistar a Benjamín a su casa, haciendo un tremendo sacrificio. Somos vecinos, Me desplacé. Oye, ¿puedes mandarle un mensaje a Laisa? Mandarle un mensajito. Entonces, estamos esperando a Isabel Safi, que es nuestra entrevistada estrella. Y si no se conectan un par de minutos, no se preocupen porque yo le empiezo a preguntar cosas a Benjamín, que es nuestro oncólogo médico especialista en mama. Así que tranquilidad, voy a tomar un tecito, un minuto. Hola Susana, y rellene, dice. Bueno, quiero rellenar, no sé si saben de las eliminatorias, vamos a jugar con Perú. Está muy difícil, pero bueno, queremos ganar en Lima. Es complicada esa plaza, es difícil ganar en Lima, la verdad. Es muy difícil. ¿Y puedes decirle nada? No tengo su número. ¿En serio? Sí, pues, lo estoy consiguiendo. Esto es dramático, o hay que hacer un relleno más dramático aún. Ya, volví. Nada es imposible, ¿saben? Sí, o sea, es difícil jugar en Lima. Para nuestra selección que está medio disminuida. Pero bueno. Oye, pero igual podríamos empezar a hablar por mientras unas cosas. Podemos, obvio que podemos. Echemos. Espérale, una llamada nomás y si no contesta, entramos. Estamos rellenando brevemente antes de empezar. Rellenando brevemente. Ya, ahí le escribí. Esperemos. Ya. Llámala. Hay una llamada, ¿no? Espera una call. Y vamos. Oye, libros recomendables a la gente que le llama la atención la oncología por diversas causas. ¿Qué libro le recomendaría, Benjamín? ¿Sobre la oncología? ¿Sí? ¿Algo de onco? Bueno. Hola, Isabel, habla Benjamín Balbon. ¿Cómo estás? Yo les recomiendo les recomiendo un libro que se llama Estamos esperando en el live. El Emperador de todos los males. The Emperor of All No sé, Maladies. estoy acá con José, que me vio que te llamara. A las 7 lo tenemos nosotros. Y a las 7 lo tiene la gente. No, tranqui, nosotros estamos ahí rellenando. Para ¿Sí? que sepan nomás. Tranquilo más. Entonces, oye, yo estoy seguro que a las 7 eso me dijo la Magda, pero no te preocupes, te esperamos unos minutos. Sí, cuando podáis. ¿Ya? Cuando podáis. Ya, chao. Sí. Ya, bacán. Entonces se nos va a unir nuestra cirujana estrella en un rato y vamos a hablar de cáncer de mama. Este es el primero de dos lives que vamos a hacer, donde vamos a tratar este tema, que es tan importante en octubre, pero que es importante todo el año por cosas que vamos a conversar ahora. Y en el primer live, que es este, vamos a tener a Isabel Safi, que es cirujana oncológica de mama, para ver la visión desde el área quirúrgica, y a Benjamín Balbon, que es mi amigo y compañero de trabajo en el Sotero del Río, y en la Católica, que él es oncólogo médico y está dedicado a cáncer de mama. Entonces, en esta primera parte vamos a ver cosas como qué tipos de cáncer hay, qué tan importante es, por qué se produce, cómo prevenirlo, cómo se presenta, cómo detectarlo precozmente. Y en nuestro próximo encuentro vamos a tener la otra parte, digamos, que tiene que ver con el tratamiento, distintas cosas que se pueden hacer durante el tratamiento, y muy importante el tema de la persona que sobrevive a la enfermedad, que felizmente es la gran mayoría de las personas.
Entonces, Benjamin Balban, una pregunta fácil, ¿qué es el cáncer de mama? Una pregunta fácil, probablemente la más difícil. Una pregunta fácil. Bueno, el cáncer de mama es, bueno, un cáncer, pero ¿qué es el cáncer? Sí. Es una enfermedad de la célula, es una enfermedad genética normalmente de la célula, en que se producen alteraciones del material genético, que es un poco como como el índice que tiene nuestra célula y que le ordena qué hacer la célula. Por lo tanto, es un desorden de como el material instructivo de la célula, ¿ya? Es difícil explicarlo. Es difícil. Difícil. Y en el cáncer de mama lo que ocurre es que esta enfermedad de la célula, esta enfermedad genética, se produce en las células de la glándula mamaria, ¿ya? Y la mayoría se produce en las células que son de los ductos que conducen la leche que se produce en la glándula hacia el pezón y que se inyectan finalmente para alimentar a la guagua o eso. Mira, yo lo que, claro. Oye, quiero detenerme un poco más en el tema de qué es lo que es el cáncer. Y Isabel Safi me pregunta cómo entra. No, Isa, tienes que pedirme entrar al video. Hay un botón que tienes que apretar abajo, que hay como una cámara, Isabel Safi. Hay como una camarita. Y aprietas ese botón, abajo a la derecha. Ya, pues, entonces, mira, el cáncer sí es una enfermedad que es genética, pero en general no es hereditaria. Eso. Eso es importante. Vamos a hablar de eso después. Y el cáncer también uno le dice tumores malignos. ¿No se han escuchado esto de los tumores benignos? Como tumores benignos y tumores malignos. Claro, lo que define un tumor maligno es que puede dar metástasis. La gente que fallece de cáncer en general fallece porque su cáncer desarrolló metástasis, que es que el cáncer se originó en un órgano y se desplazó a otro lugar, las células se fueron a vivir a otro lado. Es bien importante eso porque en la mama hay tumores benignos y malignos, y el que nos ocupa es el cáncer de mama, que son todos tumores malignos, ¿ya? Hay cáncer de mama más buenos y más malos en cuanto al pronóstico, pero ninguno es bueno. Así, bueno, todos son tumores malignos porque pueden dar metástasis. Eso. Pero ¿puedo agregar una cosa? Dale. De que además el cáncer de mama tiene una cosa bien particular, de que llamamos cáncer de mama, pero dentro de ese grupo hay distintos tipos de cáncer. Lo vamos a ver. Y yo sé que lo vamos a hablar después, pero para que lo sepan que es una bolsa de gatos cuando hablamos de cáncer de mama. Son distintos tipos de cáncer, que yo creo que vamos a conversar más adelante. Exacto. Entonces aquí voy a ver porque Leisa Safi me está pidiendo entrar. Isabel Safi, por favor, entra. Isabel, amiga, por favor. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de que hay varios tipos. De hecho, por ahí le escuché a un profesor que hay tantos tipos de cáncer de mama como pacientes con cáncer de mama existen. Porque es muy lindo. Hola, ¿cómo estás, Isa? ¿Qué tal? Hola, José. Hola, Benja, ¿cómo están? Oye, sorry, que parece que nos adelantamos, no sé, me dijeron que a las 7, pero te agradezco que te hayas conectado. Te agradezco mucho. La Isabel Safi, Para eso estamos. oye, la Isabel Safi es cirujano de mama y trabaja en el PINMEI. ¿Dónde más trabaja, Isa? Tú tienes muchos trabajos, encuentro. ¿Dónde más trabajas? Trabajo en la Fundación Arturo López Pérez también. Ya, bacán. ¿Y no está ahí en el Centro de Estudios Clínicos? Ya no. Tengo todavía algunas pacientes que voy a controlar Ya, en el Centro de Estudios Clínicos de Bradford Hill. ya. O sea, Eh, 3 lugares, mucho trabajo. Mucho trabajo, pues así somos Ah. las cirujanas, tenemos muchos trabajos. Sí, bueno, y además para mantener ese nivel de trabajo, tienes que tener mucha, bueno, no voy a decir nada. Entonces, oye, que íbamos en qué es el cáncer de mama, y Benjamín hablamos un poco de qué es lo que es el cáncer. Él dijo que esto lo hacía de los ductos de la mama. Yo aclaré que el cáncer de mama son tumores malignos, y eso lo hemos hablado. Así que, ahora mi segunda pregunta es, ¿qué tan frecuente es esto? ¿Qué tan frecuente es este cáncer? Preguntémoselo a la Isa. Sí. Isa, ¿qué tan frecuente es este cáncer? Pucha, lamentablemente es muy frecuente. Una de cada 8 mujeres se estima que va a tener un cáncer a lo largo de su vida. Así que la verdad es que las mujeres tenemos que estar muy familiarizadas con esta enfermedad porque siempre hay una hermana, incluso nosotros mismas, que podemos tener el diagnóstico de un cáncer de mama. Así que ustedes están medio salvados solamente por su sexo. Nosotros estamos condenadas aquí
a tener mucho más riesgo de tener esta enfermedad. Oye, pero nosotros tenemos próstata y es muy frecuente el cáncer de próstata igual. Así que, en verdad, uno de cada 2 hombres se supone que va a tener cáncer y una de cada 3 mujeres en general. Pero bueno, de mama es muy frecuente. Y en Chile, ¿qué tan importante es, Isa? ¿Hay alguno más frecuente? En Chile, bueno, el cáncer de mama lamentablemente es la primera causa de muerte en nuestras mujeres. Y yo no sé si es el más frecuente, no sé si cáncer de... No, yo creo que se ha transformado en el más incidente, ¿o no? ¿Era pulmón antes? Tengo este cabro. ¿Cuál es el más frecuente? En mujeres es el cáncer de mama. En mujeres el cáncer de mama. Sí, Confirmado. En algún momento vesícula era más importante en mortalidad, pero ya no. 2011. Ya no. 2011 cambió. Qué tremendo. Claro, es el cáncer de mama más mortal y bueno, ya se transformó entonces en el cáncer de mama más incidente, así que es nuestro primer foco de interés, po, lamentablemente. Oye, y bueno, de hecho en el mundo igual, ¿no? ¿En el mundo? ¿En mujeres? Sí, en mujeres. Sí. El más frecuente. El más frecuente, sí. Y es bastante uniforme en los países, ¿eh? Como si uno ve un mapa, el cáncer de mama en la mayoría de los países el más frecuente en las mujeres, en cambio en hombres igual hay un poquito más de variación por ahí. Entonces, ¿por qué se produce esta cuestión? Isabel Safi, ¿por qué se produce? Bueno, porque hay alteraciones en las células de los conductos, de los lobulillos que están en la glándula mamaria y esas células crecen con alteraciones o mutaciones y empiezan a proliferar de manera muy descontrolada y generan estos tumores. Lamentablemente no siempre existe una explicación. Las mujeres nos preguntan, las pacientes, doctora, ¿pero por qué a mí? Muchas veces no tenemos esa respuesta. La verdad es que solo sabemos que mientras más edad uno tenga, mientras sea mujer y algunos otros factores de riesgo condicionan a que esto sea más posible. Pero muchas veces no sabemos exactamente el por qué. Ya hay estudios que muestran que un estilo de vida saludable, por ejemplo, mantener un peso, hacer actividad física de manera habitual y disminuir el consumo de alcohol, por ejemplo, podrían ser factores protectores o cosas que nos ayuden a prevenir ese riesgo. Hay factores como, por ejemplo, de protección menores, pero el haber estado poco expuesto a los estrógenos. Y desde luego hay factores de riesgo que hacen que el riesgo de padecer esta enfermedad esté muy elevado, como tener mutaciones o errores en el ADN que hacen que nuestras células no se puedan reparar nuestro ADN no se pueda reparar de forma eficiente y las células crezcan de manera descontrolada. Oye, ya lo hemos dicho muchas veces y quiero aclararlo de nuevo. Entonces, dijimos que es genética esta cuestión, porque hay daño en el ADN. Pero si es genética, ¿significa que es hereditaria todo eso? No, como bien dice la Isa, la mayoría de las veces, como el 80% de los cánceres de mama, no tenemos una explicación o no hay un antecedente familiar o no hay algo hereditario detrás, ¿ya? Y eso es súper importante, porque la gente piensa que el cáncer de mama es muy hereditario y en realidad no, la mayoría de los cánceres son esporádicos y es un poco mala suerte. Se suman algunos factores de riesgo ahí que estaban mencionando y que podemos hablar después más en profundidad. Sí, vale. Pero que el componente hereditario, es decir, que nuestros padres nos traspasen un gen específico que nos haga tener que nos haga o que favorezca que aparezca un cáncer específico, hasta ahora en lo que conocemos hoy día, es poco frecuente, ¿ya? La mayoría no es que se herede. O sea, es una enfermedad genética porque se echa a perder los genes de las células, pero no es hereditaria porque no necesariamente eso se va a transmitir a la descendencia. O sea, puede serlo, pero no es lo más frecuente. Ya. Y para que lo sea, estos problemas genéticos tienen que estar en las células germinales, que se llaman, que son las células que, digamos, en las mujeres, los óvulos, y los hombres, los espermatozoides, que van a transferir el material genético a la descendencia. Entonces eso es raro, ¿sí? O relativamente raro. ¿Qué tan frecuente? Mira, antecedentes familiares uno puede encontrar entre un 10 y un 20%, pero, por ejemplo, el gen BRCA, que es el más frecuente,
¿ya? Que se asocia a cáncer de mama. Sabemos que es por ahí como un 7% de los cánceres de mama, y que obviamente tiene distinta incidencia según el subtipo de cáncer, que ahí lo vamos a conversar, pero para que vean la magnitud de los números, o sea, es un porcentaje que es chico, ¿ya? Si un número ayer se va a la casa, Braga debe ser como un 5%, o sea, menos del 10% tenemos un gen identificado. Oye, pero más que llevarse para la casa, dejando la casa, que la gente está en la casa, pero que lo dejen ahí en la casa. Claro, que lo dejen ahí en la casa, la gente está en la casa. Guárdenlo ahí. La gente está en la casa, supongamos que están en la casa. Entonces, oye, ¿y qué otros factores de riesgo hay, Isa, así como importantes, así algunos para llevarse para la casa? O dejarlo en la casa. O dejarlos en la casa. ¿Qué otros factores hay? Bueno, aparte de las mutaciones en genes de alto riesgo, como dijo el Benja, que son los genes más conocidos, son los BRCA1 y 2, bueno, existen pacientes, por ejemplo, que se han tenido que hacer radioterapia en el tórax por ¿cómo se llama? Por enfermedades hematológicas. Esas pacientes también tienen un riesgo muy, muy elevado, sobre 10 veces de tener un cáncer en relación a la población normal. Hay otras pacientes que nosotros diagnosticamos con lesiones de alto riesgo, que llamamos, sin que tengan un cáncer de mama. Yo no sé si alguna de las pacientes o de los auditores que están hoy día conectados han escuchado hablar de las atipias epiteliales o de las hiperplasias ductales atípicas, que son en el fondo, nosotros las llamamos cuando las diagnosticamos como un pre-cáncer. Son lesiones que en el fondo sabemos que aumentan el riesgo de que esa paciente tenga un cáncer de mama en el futuro, y tenemos algunas estrategias, por ejemplo, en esos casos para poder bajar ese riesgo. O sea, pacientes habitualmente que les diagnosticamos una lesión de alto riesgo, que son estos crecimientos celulares con un poco de atipia, que la célula se ve un poquitito fea, que nosotros sabemos que aumenta el riesgo de que esa paciente tenga un cáncer de mama como en 5 veces. A veces las dejamos con una pastillita, como una tableta, como dice el doctor Sánchez, tableta para ella. En el fondo es una pastillita que podría bajar ese riesgo de tener cáncer al riesgo de una mujer que no tiene esa lesión. Vale, o sea, hay algunas lesiones de mucho riesgo que le decimos como precáncer o preneoplásica. ¿Y algún otro factor de riesgo, Javi? Sí, yo creo que uno, bueno, Lisa ya mencionó el tema radioterapia. Sí, la radioterapia también mencionó el tema del alcohol y el tabaquismo, pero quizá uno que es muy relevante en Chile es el tema de la obesidad, ¿ya? Sabemos que en Chile, lamentablemente, como 2/3 de las mujeres tienen sobrepeso o obesidad, o sea, son números súper, súper preocupantes. Y lamentablemente en el cáncer de mama hoy día cada vez más claro que la obesidad se asocia a que haya más cáncer de mama y además a un peor comportamiento del cáncer de mama. O sea, es malo por donde se le mire el tema de la obesidad. Oye, y hay... Sobre todo en las pacientes posmenopáusicas, donde la mayoría de los estrógenos se producen en la grasa o en las glándulas suprarrenales, producto de la aromatización. Entonces, la obesidad en la posmenopausia es un gran factor de riesgo, como dice el Benja. Exacto. Bueno, oye, y empezó como a hablar algo de eso, como que se detuvo, tiene ganas de hablar de esto, Benjamín, así que le voy a preguntar de esto. Esto tiene ganas de hablar. ¿Cómo es esto de que hay varios tipos diferentes de cáncer de mama? Sí, ¿Tenés ganas? Tengo ganas. Dale, dilo. No, pero no me voy a poner la tela. No, pero dilo. Sí, mira, el cáncer de mama, bueno, tiene distintos tipos. El más frecuente lejos es uno que llamamos luminal, pero más que aprenderse el nombre, saber que es un cáncer que se alimenta del estrógeno, ¿ya? Bueno. La mayoría de los cánceres de mama, estamos hablando sobre el 50% de los cánceres de mama, dependen de las hormonas femeninas. Y el estrógeno es la principal hormona femenina, ¿ya? Ese es un grupo el más grande. Entonces, está este tipo de cáncer que es muy dependiente del estrógeno y por lo tanto los tratamientos van a ir en esa línea. No voy a hablar de eso, pero tratar de frenarle el alimento. Oye, y hablamos a la pasada de factores de riesgo relacionados a los estrógenos, pero yo les quiero preguntar, Isa, te voy a preguntar por tabletas. ¿Qué onda? ¿Anticonceptivos dan más riesgo y la terapia de reemplazo da más riesgo? Tabletas de hormonas y cáncer de mama. Mira, qué buena pregunta, José. Hay algunos estudios que son contradictorios. O sea, la verdad es que en medicina hay evidencia para todo, pero
hasta lo que yo he leído y he estudiado, todavía no hay como una contraindicación o un factor de riesgo demostrado en el uso de anticonceptivos orales en mujeres jóvenes. Mira, pero tú le darías Incluso anticonceptivos. en pacientes con mutaciones, ¿Ya? por ejemplo, en BRCA o en genes de alto riesgo, como estas mutaciones a veces se asocian también a cáncer de ovario y se supone que el ovular hace que el ovario todo el tiempo esté proliferando el epitelio en el fondo la cápsula serosa del ovario, incluso los anticonceptivos han demostrado ser protectores para el cáncer de ovario. Entonces, por lo menos en la mama no han demostrado aumentar el riesgo y sí han demostrado disminuir el riesgo de cáncer de ovario. Entonces, finalmente, los anticonceptivos orales todavía no han demostrado aumentar el riesgo de tener un cáncer de mama. Claro, hay un cierto grado de datos para allá y para acá, como tú bien dices, y claramente protegen pan de ovario, pero ¿qué pasa con la terapia de reemplazo hormonal? Sí, bueno, va en la misma línea. La terapia de reemplazo hormonal, que es la terapia que se usa en las mujeres menopáusicas para controlar los síntomas de la o perimenopausia, que están empezando con la menopausia, para controlar los síntomas, sobre todo el bochorno. Ese es como el nicho principal de la terapia de reemplazo hormonal. Y como dice su nombre, son hormonas, principalmente estrógenos. Entonces, obviamente, aumenta el riesgo de cáncer y en personas que tengan antecedentes personales o antecedentes familiares muy potentes, obviamente no es recomendable. Y tampoco es recomendable prolongarla por mucho tiempo, porque a veces pasa que los pacientes, sí, doctor, llevo 10 años con la terapia. Las pacientes. Sí, las pacientes. Llevo 10 años con la terapia. Bueno, hay de todo, hay de todo, José. Hay de todo, por eso. Las pacientes. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal, sí, esa sí tiene un poco más de respaldo en que aumenta. Pero ahí yo quiero hacer un hincapié, porque no sé si todos saben, pero yo soy ginecóloga también. Entonces, dale nomás. yo creo que pasamos una época en que los ginecólogos le daban terapia de reemplazo hormonal. Apareció mi marido por ahí atrás, de incógnito. Hola. Hola. El marido, hola. Bueno, está tímido, pero así pasa. Pasó una época en que los ginecólogos le daban a todas las mujeres terapia de reemplazo hormonal, tuvieran o no tuvieran síntomas, a pasto con dosis de caballo por no sé, 50 años, digamos, y después salieron algunos estudios como el QI que entonces mostraron que la terapia de reemplazo hormonal podía aumentar el riesgo de cáncer de mama y luego nadie se lo dejó a ninguna paciente y había mujeres que se estaban muriendo de bochorno y con una pésima calidad de vida y no se indican. Entonces, hoy en día el consenso como mundial de menopausia dice que la terapia de reemplazo hormonal tiene que ser muy supervigilada y tiene que ser estrictamente de acuerdo a las necesidades del paciente, pero si una mujer ve que su calidad de vida está realmente disminuida por los síntomas climatéricos, sobre todo como dice el Benja, los bochornos que son difíciles de tratar con algunos otros fármacos, uno podría dar una terapia de reemplazo hormonal supervigilada en pacientes que obviamente no tengan factores de riesgo ni antecedentes que predispongan al cáncer, con dosis muy pequeñitas, ojalá sin usar mucha progesterona, y como ellos dicen, por esta ventana que es donde se producen mayormente los síntomas que no son más de 5 años, desde el inicio de la menopausia. Perfecto, bueno. Fantástico, Isabel. Y también existen algunos otros fármacos, por ejemplo, los antidepresivos, nosotros usamos sertralina, usamos venlafaxina y a veces usamos también oxibutinina, que es un medicamento que se usa para la incontinencia urinaria, que ha demostrado en algunos casos ser mejor que placebo, o sea que nada, para mejorar los síntomas menopáusicos. ¿Ya? También en mujeres que son sobrevivientes de un cáncer de mama y que tienen mucha sequedad vaginal, por ejemplo, y muchas molestias relacionadas a eso, podemos dejar geles de policarbofilo o algunos tópicos, algunos medicamentos tópicos que si bien no tienen hormonas, mejoran mucho la dispareunia o el dolor en las relaciones sexuales. Fantástico. Oye, vuelvo a Benjamín con los tipos. Entonces dijimos, la mayoría dependía de hormonas. Sí.
¿Qué otro tipo existe? Otro tipo es uno que pueden haber escuchado como HER2, ¿ya? Y que finalmente en qué consiste es un cáncer que su motor principal está dado por una sobreexpresión de un receptor en la membrana que se llama HER2, que hace que la célula se mantenga hiperactiva y se replica sin control, ¿ya? Y por eso llamamos HER2. Gerdo. ¿Y alguna anécdota con las mujeres chilenas y el Gerdo? ¿Alguna anécdota? Sí, ¿alguna anécdota con las mujeres chilenas? No, no. Bueno, Sí, porque que venga es muy joven, José. es muy joven, claro. Tú eras muy joven, pero las mujeres chilenas le llenaron la moneda y la plaza hasta aquí al frente de la moneda de sostenes, pidiendo que incluyeran el anti-Gerdo en la recarte Soto. Ah, el trastuzumab. Sí, por trastuzumab. Entonces, eso igual hay fotos de sostenes ahí, sostenes, imagínate, Claro. lleno de sostenes. Todavía no entraba a la escuela de medicina. Entonces, el caso que tiene el Gerdo tiene un tratamiento que está en el R. Soto, que se llama trastuzumab. Y no es tan fácil entrar en el R. Soto. De hecho, el medicamento que pedía Ricarte Soto, el opinólogo que falleció, de cáncer de pulmón, no está en la Ricarte Soto. O sea, imagínate, te llama la ley y no tiene un medicamento que él pedía. En fin. ¿Y el otro tipo? ¿Cómo se llama? Y el otro tipo es un grupo donde dejamos a todo el resto que no tiene ni depende de las hormonas, ni depende de este HER2, y lo llamamos triple negativo. Triple negativo. ¿Ya? Y se llama triple negativo porque no tiene ni la expresión del receptor de estrógeno, progesterona, ni HER2. Está el triple negativo. ¿Y qué tan frecuente es? Ese es menos frecuente que los que dependen de hormonas, pero lamentablemente en pacientes jóvenes es más frecuente. No es el más frecuente, pero es un poco más frecuente que en los pacientes mayores. Y el problema que tiene este cáncer es que es mucho más agresivo y no tenemos un tratamiento específico, sino que el tratamiento consiste principalmente en quimioterapia. Por lo tanto, es un cáncer que es más duro de tratar, tiene más riesgo de volver después de que lo tratamos, y cuando debutamos con cáncer metastásico, o sea, con el cáncer diseminado, en general tiene un comportamiento más agresivo, que todavía no hemos encontrado una forma de poder tratarlo con tratamientos más específicos como sí con los otros dos tipos. O sea, es más raro y más agresivo. Raro no es la palabra, porque no es tan raro, ¿ya? Pero al Sí. lado de los otros, Es que sí, si habláramos de porcentaje, es un poquito más infrecuente, es como un 15% ya. del total, es un poco más infrecuente que los otros, obviamente, pero como les decía, en No, mujeres, no es raro, pero en mujeres jóvenes es un poco más frecuente que eso, y tiene este comportamiento que obviamente no nos gusta. Sin duda, sin duda. Igual lo que está diciendo el Benja es súper importante porque hoy en día las mujeres, nosotros tenemos que esperar, cuando uno diagnostica un cáncer de mama, en general eso se hace por una biopsia, ¿cierto? Y la biopsia nos dice si es cáncer o no. Pero no nos basta con que nos diga que es cáncer, porque nosotros tenemos que esperar unas pruebas que le hacemos a la biopsia, que se llaman inmunohistoquímica, tiene un nombre un poco raro, pero que nos dice en el fondo qué subtipo de los que está hablando el José y el Benja es el que tiene la paciente, si es luminal o es HER2, es triple negativo, porque el tratamiento, la paciente siempre dice, doctora, opéreme, ya listo, sáqueme el tumor. Entonces nosotros decimos, esperen un poquitito porque los oncólogos, como los que están ahí, en el fondo puede que tengan que actuar primero que nosotros. Entonces es súper importante que lo aclaremos, José, porque hay pacientes que de repente no entienden por qué nosotros tenemos que esperar estos marcadores para poder saber qué tipo de tumores es con el que estamos al frente, digamos. Perfecto. Oye, y pasando al otro punto, porque hablamos tipo, ¿cierto? Por qué se produce, factores de riesgo, qué tan frecuente, qué es lo que es. Y ahora, para cerrar esta parte, que ya estamos bien avanzados en nuestro live, así que tranquila. Si alguien quiere prevenir esta enfermedad, ¿cuáles son los pilares de la prevención de esto? Pucha, eso es súper penca, pero por decirlo así, no tenemos muchas estrategias de prevención. ¿Ya? Más que estaba hablando el Benja de ¿cómo se llama? De mantener un peso saludable, de tratar de mantener hábitos saludables como es al hacer deporte, ojalá 3 veces por semana, más de 30 minutos o al menos 30 minutos, tratar de disminuir o suprimir el consumo de alcohol.
La verdad es que el cáncer de mama es una enfermedad con, por ejemplo, no existen vacunas o cosas así que nos permitan prevenirlo, entonces todo nuestro enfoque es hacia el diagnóstico precoz más que hacia la prevención. Vale. Bueno, sí, también tenemos algunas estrategias de prevención como las que yo le hablé antes, que son estas pastillas cuando tenemos lesiones de alto riesgo o cirugías profilácticas o preventivas en las pacientes que tienen mutaciones genéticas, pero la verdad es que podemos hacer re poco en términos de prevención, más que mantener un hábito saludable y en pacientes de muy alto riesgo dar medicamentos o hacer cirugía. Más que todo, nuestro enfoque y nuestro llamado ahora es hacia la detección precoz, porque sabemos que si un cáncer lo diagnosticamos precozmente, tiene una tasa de curación que es sobre el 95%. Perfecto. Oye, pero tocaste a la pasada algo que dos cosas, tres cosas que voy a demorarme un poco. Entonces, una, dijiste que el alcohol el tabaco y el alcohol dan más cáncer el tabaco o el alcohol. ¿O no? O sea, están descritos como factores de riesgo. No. Obviamente, en otros cánceres, a diferencia del cáncer de mama, tienen un impacto mucho más grande. Obviamente, no es lo mismo hablar de la relación del tabaco con el cáncer pulmonar que del tabaco con el cáncer de mama. Ya. Pero aún así, como dice la Isa, efectivamente se sabe que son factores de riesgo, al igual que la poca actividad física, y quiero hacer hincapié en el tema de la obesidad, ya que también es muy relevante. Ahora estos son factores de riesgo para muchos cánceres. O sea, Sí. como que, de hecho, si uno habla de cáncer en general, se supone que la mayoría de los cánceres aparecen en gente sin eh, factores de riesgo muy específicos de ese cáncer. Así que los factores de riesgo más frecuentes son sobrepeso, de cáncer Exacto. en general. Sí. Muchos cánceres, el sobrepeso, el tabaco, o sea, uno dicen que manteniendo un peso adecuado, actividad física, sin fumar, sin tomar alcohol, es mucho de prevención de cáncer en general que tiene como avanzar. Se habla poco, ¿eh? Se habla poco de alcohol y cáncer. Sí. Cuando el presidente va a un debate, le preguntan qué quiere hacer con la marihuana, qué quiere hacer con el tabaco. Isabel Safi, ¿qué deberíamos hacer con el alcohol si usted fuera presidente? Si usted fuera presidente, ¿haría algo o lo dejaría como está? Porque el alcohol da cáncer, causa un montón de problemas, violencia intrafamiliar, accidentes. ¿Qué opina usted? Me salgo un poco del tema, pero no importa porque tenemos tiempo. ¿Qué dice? Pregunta, José. ¿Qué? O sea, te puedo contestar lo que es políticamente correcto, Dale, lo que contéstame. debo contestar, pero Es que si fueras candidata tendrías que decir cosas políticamente correctas, a menos que fueras ciertos candidatos que no voy a decir quiénes son, pero en el fondo nadie. claro, que me costaría ser candidata porque tendría que hablar en contra de todas estas cosas que sabemos que hacen mal. Sí. Eh, pero como política yo creo que el alcohol es una droga, o sea, claramente, y Bien, compleja. tiene que ser tratada como tal, por lo tanto hay que tener políticas públicas bien establecidas en términos de consumo. Tenemos que, tal como los cigarros en el fondo tienen ahora esta fotito de lo que te puede pasar si uno fuma, y en el fondo que tú estés consciente de que es algo que no es un hábito saludable. Tú tendrías que estar consciente también de que consumir alcohol te está predisponiendo a ciertas enfermedades y, como tú dices, ciertas conductas que pueden llevar a riesgo. Así que yo creo que lo que hay que hacer es concientizar a la población de esos riesgos y que sean en el fondo productos de difícil adquisición, tanto por dónde se obtienen y también por su costo. Claro. Claro, lo importante es que aquí en Chile no tenemos un problema con la priorización de nuestros debates a veces. Como que debatimos muchas cosas que en realidad, chuta, bueno, en fin, no voy a decir ninguna opinión política, me estoy autopolitizando, pero quiero tocar otra cosa, porque la Isa habló de cierta gente de más riesgo, entonces a la hora de prevenir hay estrategias para gente de mucho riesgo, Sí. y cómo las personas pueden saber si son alguien de mucho riesgo. Como si una mujer te pregunta, ¿yo soy alguien de riesgo normal o de mucho riesgo? Sí, así, la respuesta más sencilla es decir, la gente que es más de riesgo o que nosotros podemos identificar más fácilmente que es de riesgo es la que tiene antecedentes familiares. Ya. Sobre todo familiares jóvenes. O sea, si yo tengo una mamá o familiar de primer grado, hermanos, sobre todo hermanos o papás, con un cáncer de mama,
a edad temprana, o un familiar hombre, por ejemplo, con cáncer de mama. ¿Pero eso existe? Sí, pues existe. Nadie te va a preguntar porque fue muy chocante. Sí. No. Entonces, cualquier persona que tenga un antecedente familiar con alguien, perdón, un antecedente familiar de cáncer de mama, sobre todo en gente joven, ese ya al tiro tenemos que prender las alarmas y tomar algunas conductas de prevención. Entonces ahí la recomendación más sencilla es partir con las medidas de screening antes, que yo creo que vamos a hablar de screening más adelante, pero con screening me refiero a mamografía o ecografía. Y en pacientes que conocemos que tengan un antecedente hereditario, por ejemplo, una mutación específica, como puede ser la BRCA1 o BRCA2 que habían mencionado antes, ahí somos incluso más agresivos y partimos con mamografía o ecografía más una resonancia desde bien jóvenes, a menos de 25 años más o menos, partimos con estudios cada 6 meses intercalados. O sea, estamos siendo bien estrictos en el seguimiento para detección precoz. Esto no es para prevenir el cáncer de que no aparezca, sino que es que si aparece, detectarlo precozmente. Y como medida preventiva definitiva en pacientes que tienen estos genes que ya hemos conversado, es hacer una cirugía, una mastectomía total preventiva. No sé si se acuerdan, pero la Angelina Jolie fue bien famosa porque se hizo una mastectomía y tenía este gen BRCA y ella tomó la decisión de operarse sin tener cáncer. Se hizo una mastectomía bilateral, obviamente después se reconstruyó y lo hizo por esto, para prevenir que aparezca el cáncer. Lamentablemente, cuando están estos genes presentes, sobre todo BRCA1, sabemos que en la historia de los pacientes el 80% va a ser cáncer, o sea, lo más probable es que hagan cáncer de mama y otros cánceres como el cáncer de ovario también es bien frecuente. Oye, Isa, 2 preguntas. ¿Y cómo sabe la gente que tiene esos BRCA? ¿Solamente por antecedente familiar o tiene alguna otra manera de hacerlo? Porque me imagino que llegan a tu consulta y te dicen yo quiero saber si tengo el BRCA. ¿A quiénes se le hace ese examen? Bueno, ese examen se le hace a las pacientes que nosotros sospechamos que pueden tener un síndrome de cáncer hereditario. En el caso porque hay muchos síndromes hereditarios, no solo para el cáncer de mama y ovario, hay para cáncer de colon, para cáncer de tiroides, hay mutaciones para distintos síndromes hereditarios, pero hablando puntualmente del cáncer de mama, una paciente en que nosotros sospechamos que podríamos estar frente a un síndrome de cáncer de mama ovario hereditario, que significa que creemos que la causa de que ella tenga un cáncer es que tenga un error en su ADN, en su ADN germinal, como decía José, o sea, en las células de los ovocitos o los espermatozoides de su mamá o de su papá, venía una alteración genética que ella heredó, ¿ya? Entonces, cuando sospechamos que estamos frente a eso, que habitualmente es porque hay una paciente muy joven con un cáncer de mama, hay un cáncer de mama en un paciente masculino, hay historia familiar de cáncer de mama o de ovario en todas las generaciones, nosotros tenemos que hacer un asesoramiento genético, que significa ir a la consulta donde un especialista que sepa de genética y de cáncer, y que podamos en el fondo educar a la paciente y decirle que su riesgo nosotros creemos que está aumentado y que tenemos formas de diagnosticar estas mutaciones. La forma de diagnosticarlo es haciendo un test genético, que habitualmente se toma una muestra de saliva y se analizan distintos genes en esas células que nosotros aislamos de la saliva del paciente, también puede ser de sangre, y estudiamos estos genes que ya conocemos y vemos, bueno, como nosotros le explicamos habitualmente a las pacientes, es que nuestro material genético está en una biblioteca, así les explicamos. Entonces está en una biblioteca y cada libro de esa biblioteca es un cromosoma y cada capítulo de ese libro es un gen. Y lo que nosotros estamos buscando es un error de ortografía en un capítulo específico de ese libro. Entonces, estos errores de ortografía hacen que ciertas proteínas que deberían cumplir una función no la cumplan y por lo tanto hacen que estos tumores se generen y se produzcan estas proliferaciones celulares que son descontroladas. Entonces, lo que hace un estudio genético es buscar ese error de ortografía en toda nuestra biblioteca, que es nuestro material genético, en los libros que ya conocemos que podrían ser causantes del cáncer de mama. Entonces,
Bueno, este examen aparte antes era muy inasequible porque era muy caro. ¿Ya? Hace algunos años hacer este examen valía alrededor de 1,5 millones de pesos más o menos. Muchas veces lo tenemos que mandar fuera del país. Hay algunos otros laboratorios que lo hacen aquí, pero no tan de forma tan masiva. Y hoy en día hacer ese examen vale más o menos 350.000 pesos y si bien es un examen caro, es un examen que habitualmente logrando reunir a toda la familia, a veces hacer algunas cosas, unos arreglines, se puede hacer. Y lo otro importante es que nosotros tratamos siempre de testear al familiar enfermo, ¿ya? Muchas veces cuando testeamos personas sanas, como estos genes, habitualmente hacemos paneles de genes y a veces hay alteraciones genéticas que no sabemos si son malas o son normales. Entonces, muchas veces no sabemos cómo interpretar cuando testeamos personas que no tienen cáncer. Entonces, si es posible, siempre tratamos de testear a personas que hayan tenido cáncer y que ojalá sean los más jóvenes de esa familia. Vale. O sea, tratar de hacer máxima la probabilidad de que salga positivo si es que está el síndrome en la familia. O sea que, Exacto. Porque oye, también pueden salir variantes, que son variantes inciertas, que no sabemos cómo interpretar porque la genética todavía está un poquito en pañales, sobre todo en genes que no son BRCA1 y BRCA2. Por sí. ejemplo, otros genes que quizás los pacientes pueden escuchar es el PALB2, CHEK2 o otros genes que conocemos pero que no conocemos tan bien. Vale. Oye, ¿sabes qué? Antes de pasar a lo que sigue, Benjamín dijo algo muy chocante, dijo que había cáncer de mama en hombres. ¿Cómo es eso? ¿Es posible eso? Sí, pues, es posible. Es posible. El cáncer de mama en hombres es infrecuente, o sea, mucho más infrecuente que el cáncer de mama en mujeres, obviamente, pero tenemos que recordar que cuando somos un embrión y cuando somos un feto, somos todos mujeres al principio, y las hormonas después nos transforman en hombres, ¿ya? Y por lo tanto, tenemos glándula mamaria nosotros, y esa glándula mamaria puede desarrollar un cáncer. Es poco frecuente, menos del 1% de los cánceres de mama ocurren en hombres. No es algo que obviamente uno le esté contando a los hombres de que se preocupen de que se hagan mamografía, no es necesario. Es súper infrecuente y cuando ocurre tenemos que pensar en estos síndromes hereditarios, porque obviamente es un poco más frecuente si es que hay estos antecedentes familiares o estas mutaciones específicas. Oye, ¿cómo es la cosa? Ya, una vez algo nuevo cada día. Oye, ya, ahora. También que como el hombre no se está siempre haciendo chequeos, habitualmente llegamos tarde a los diagnósticos en los hombres. Entonces, también concientizar a los hombres de que si se palpan algo extraño, porque claro, los hombres no se andan haciendo mamografía ni nada, entonces habitualmente consultan por autopalpación de algo. Es mejor que son exagerados para tantas cosas que es mejor que funcionen también de esa misma forma y consulten claramente cuando se palpan algo, porque claro, para la mama no consultan, pero para otras cosas al tiro, porque le duele un poquito la rodilla, no puede jugar la pichanga, al tiro consultan. Ya, pero como el palo. Otras Oye, cosas relacionadas con lo que ustedes saben, al tiro consulta, pero con la mama, como no le importa, sí, sí. se deja estar y se palpan algo, así como hace 6 meses, No, y se hacen ya, los locos. no, sí, estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Oye, entonces, tú dijiste muchas veces la palabra palpa, entonces yo te quiero preguntar, Isa, si es que se recomienda o no la autopalpación en las mujeres, ¿cómo es eso, digamos? Eso, cuéntanos de Qué eso. buena pregunta, Sí. qué buena pregunta, porque sabéis que yo me estoy dando cuenta que no hemos hecho tan buen trabajo, porque Claro. el otro día hubo también un conversatorio, así como un live en la FAL, y Ya. hicimos una pregunta a la audiencia, habían como 400 personas conectadas, y preguntamos qué estrategia podíamos usar para la detección precoz del cáncer de mama, si el autoexamen o la mamografía, y más del 70% contestó autoexamen. ¿En serio? Entonces yo ahora quiero dar un mensaje que ojalá Dale, todos dale, los que nos estén escuchando lo retengan, dale. y que es que la mamografía es la única estrategia que nos permite hacer diagnóstico precoz y que el autoexamen no reemplaza una mamografía.
Claro, el autoexamen es importante, que nosotros conozcamos nuestras mamas y aprendamos a sentir cuando hay algo distinto, sobre todo en población que no está en edad de tamizaje, que eso es la población que está sobre los 40 años. Pero entonces, dejemos el autoexamen para la población menor a 40 años, sin factores de riesgo, etcétera, como una estrategia de diagnosticar si hay algo evidente. Pero cuando una mujer se palpa un nódulo en su mama, eso habitualmente mide más de 2 centímetros y por lo tanto ya puede haber compromiso ganglionar y por lo tanto metástasis o micrometástasis en otro órgano, y eso significa que estamos llegando tarde. ¿Ya? Entonces, por favor, la única estrategia de realmente detección precoz del cáncer de mama es la mamografía. Sabemos que en relación a otros años, y sobre todo el año pasado, tuvimos muy pocos exámenes realizados producto de la pandemia y por lo tanto menos cánceres diagnosticados de los que debíamos haber diagnosticado. Por lo tanto, hay mujeres que ojalá me escuchen, que están dando vuelta por ahí, que no lo saben, pero que tienen un cáncer de mama ahora y que tampoco lo saben, nosotros tampoco lo sabemos, entonces por favor vayan a hacerse la mamografía. Sí, ¿Ya? oye, pero ya voy a llegar a eso, pero digamos que la autopalpación no es una manera, como digamos, recomendable para la detección precoz, que vamos a hablar de detección precoz. Entonces, que tú la recomendarías en grupos en los que no se recomienda la detección precoz de regla, como son menores de 40 años, pero que para arriba de eso hay que recomendar algún método de screening o de tamizaje. Entonces, claro, y que las mujeres también sepan por qué antes de los 40 años no sirve tanto la mamografía, porque las mamas son muy densas, y como son muy densas, no se ve nada, se ve todo blanco. Entonces, ¿por qué se usa la mamografía sobre los 40 años? Porque es un examen que detecta más cosas, es más sensible y por lo tanto no lo pedimos antes solo por eso. Vale, entonces, y una pregunta, ¿qué hay de la ecografía mamaria? Eco de la mama. ¿Sirve en las menores? Suponte 25 años me quiero hacer una eco. Claro que sí, la ecografía mamaria es un examen distinto a la mamografía, pero no lo reemplaza, ¿ya? La mamografía es la única que puede detectar microcalcificaciones, que es la forma más precoz de detectar un cáncer o una lesión de alto riesgo, y la mamografía también puede detectar nódulos. Lo que pasa es que lo que no puede decir la mamografía es si esos nódulos son sólidos o tienen líquido adentro. Entonces la ecografía nos sirve para caracterizar eso, nos sirve también para caracterizar mejor los ganglios y para saber si esas lesiones, por ejemplo, están más irrigadas o no, pero no es un examen que permita hacer diagnóstico tan precoz, nosotros lo usamos como un complemento. Un complemento. Oye, ¿y qué onda la resonancia de la mama? ¿Qué onda? Bueno, la resonancia es el examen más sensible para ver estas cosas, para detectar el cáncer, pero obviamente es mucho más cara y tiene muchas otras como externalidades. Es un examen que es largo, que muchos pacientes no toleran bien porque puede generar claustrofobia y todo así, pero es mucho más sensible y mucho más específico. Entonces, no lo ocupamos siempre, lo reservamos para pacientes de alto riesgo. Ya como ya les había dicho, lo reservamos para pacientes que sabemos que tengan este gen, por ejemplo, estos genes BRCA u otros genes que sabemos que son de alto riesgo, y lo complementamos también con las mamografías, ¿ya? Entonces ahí lo que se recomienda es partir haciendo mamografías anuales, más estas resonancias anuales, y las vamos intercalando cada 6 meses. Entonces lo reservamos por grupos más selectos, no lo ocupamos en la población general. Entonces, Isa, ¿qué recomendación harías tú? Porque mira, igual hay... siempre que se hacen screening o tamizaje, exámenes masivos de detección precoz de cáncer en una población que no tiene un riesgo aumentado, siempre van a haber muchos falsos negativos, o sea, positivos, que significa que el examen sale malo pero no está en cáncer, y eso genera ansiedad, genera biopsias, genera gasto. Entonces, siempre la edad de corte para empezar a hacer puede ser medio discutible, y ahí yo me quedo de lo que tú dijiste, que estamos en 40 años. Desde los 40 años la mamografía, ¿eso? Claro, esa es una discusión, José, en algunos países es 50 años,
Pero como tú bien dices, uno tiene que plantear esto como una estrategia de salud pública y por lo tanto Claro. tiene que ser costo también efectivo, tiene que ser un examen que tenga una buena sensibilidad, tiene que ser un examen barato y ojalá asequible a toda la población. Entonces, la verdad es que ojalá nosotros pudiéramos hacer una mamografía anual desde los 40 años. Ya. Ya sabemos que muchas veces distintos estados y distintos países, de acuerdo a sus necesidades de salud pública, a lo mejor no pueden ofrecer esto de manera gratuita para todos como quisiéramos, pero si una mujer de repente puede costearlo a través de su previsión, a través de seguro, de la municipalidad, etcétera, que lo tome, ¿ya? No es un examen caro, una mamografía vale alrededor de 15.000 pesos en un buen centro, digamos, y muchas veces gastamos ese mismo dinero en algunas otras cosas que a lo mejor no son tan necesarias. Entonces, sabemos que el Estado de Chile quizás no le puede ofrecer una mamografía anual a todas las mujeres sobre 40 años, pero si también nosotros pudiéramos costear alguna de esas mamografías, nosotros lo recomendamos. Claro. Y eso tiene que ver con que sobre los 50 mejora drásticamente el rendimiento de la mamografía porque disminuye también la densidad de las mamas y se vuelve un mejor examen. Claro. Claro. Nosotros sabemos que después de la menopausia, la glándula mamaria se va reemplazando por grasa, y la grasa en la mamografía se ve absolutamente transparente, Claro. y la glándula se ve un poquitito más densa. Entonces, mientras mayor sea esa paciente, mientras más edad tenga, más grasa va a tener en sus mamas, y por lo tanto más vamos a poder distinguir el tejido mamario más denso del no tan denso. Entonces tiene obviamente mayor sensibilidad mientras más años tenga esa paciente. Pero también vemos pacientes cada vez más jóvenes con cáncer de mama, y por lo tanto también sabemos que si bien no vamos a poder detectar un gran grupo de pacientes, a lo mejor con salvarle la vida a una, eso ya va a valer la pena. Sí, pues. Claro, en general, mira, en los programas de screening en general hay que invitar a hacerse screening a muchas mujeres, o sea, a muchas personas, para prevenir la muerte de una. De hecho es así, digamos, pero no tiene nada de malo, digamos, son estrategias poblacionales. Hoy, la Isa lo nombró y el doctor Batman lo publicó en el Lancet. Entonces, lo publicó en el Lancet. Entonces, Excelente, yo vi esa publicación. oye, extraordinario, salieron hablando en el Canal 3 y todo. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia y esto de la detección precoz del cáncer acá en Chile? Escucha, pasó algo que pasó en realidad en todo el mundo. Con el tema de la pandemia, los screening a nivel mundial se fueron a cero. Los ingleses que son súper buenos para publicar sus datos y ellos tienen harto screening, o sea, tienen un programa de screening formal. Ahí no hubo screening, se cortó el screening durante el año 2020 en cáncer de mama. Y lo que vimos acá en Chile es que obviamente el poco screening que hay, porque tenemos programas en la atención primaria donde se permite a las mujeres hacerse 3 mamografías desde los 55, entiendo, y obviamente la gente que puede pagar lo paga, pero el año pasado no se hicieron casi mamografías, bajó muchísimo, y además no se diagnosticó el cáncer porque la gente que tenía síntomas o que se palpaba nódulos, prefirió esperar a que pasara la pandemia para ir a consultar. Entonces lo que vimos el año pasado es que el diagnóstico de cáncer de mama se fue al suelo y que obviamente, como dice la Isa, no es que el cáncer desapareció, sino que las pacientes estaban con cáncer sin saberlo en sus casas, y lo que estamos viendo hoy día es que todas esas pacientes que no consultaron, no se hicieron screening o no consultaron el año pasado, están hoy día con cánceres más avanzados, y eso obviamente va a traer consecuencias en corto plazo de que lamentablemente vamos a tener un exceso o más muertes por cáncer, porque el cáncer, como decía el José al principio, lo que mata del cáncer de mama son las metástasis, o sea, cuando el cáncer avanza y sale de su lugar de origen, ¿ya? Y el cáncer de mama no es la excepción. Entonces, la medida que pasa más tiempo entre que aparece el cáncer y lo tratamos, obviamente hay más riesgo que aparezcan las metástasis. Oye, ¿y qué novela sacaron en este paper de exceso de muertes por cáncer en Chile?
hicieron un modelo que tú Sí. puedes, obviamente tú entiendes mucho mejor que yo, pero hicieron una estimación matemática de cuántas más muertes por cáncer puede haber en China a causa de la pandemia. ¿Cuánto les dio? Sí, pues, nos dio de que acá a los próximos, de acá al 2025, van a haber como 3.600 muertes más en los 5 cánceres que estudiamos, Dramático. y que esos 5 cánceres son solo el 45% de los cánceres que tenemos en Chile. O sea, siendo así bien a grosso modo, sabemos que son como 7.000 más o menos el número total de exceso de muerte por cáncer que vamos a tener en los próximos 2-3 años. O sea, un número súper importante si que consideramos que mueren más o menos 25.000 personas por cáncer al año. Oh, tremendo, tremendo. Oye, y ya para ir cerrando, ¿qué hora es? El tiempo vuela ya. 2 para 8. 2 para 8. Para ir cerrando, Isa, solamente tú dijiste a la pasada que eres muy entretenida de banana. ¿Qué quieres que te diga? Entonces dijiste que es verdad, no reconozco. Entonces dijiste que puede andar gente por ahí con cáncer de mama sin darse cuenta. Eso lo dijiste. Entonces, ¿cómo es que se presenta esta enfermedad? Porque ya después nos queda otro live para hablar de nuestro, pero ¿cómo se presenta el cáncer de mama? Mira, ojalá que nosotros lo detectemos antes que ni tú, ni yo, ni una paciente lo pueda detectar, que Vale. solo lo detecte en examen, ¿ya? Ojalá, o sea, el mejor escenario es que nosotros nos hagamos una mamografía, en esa mamografía nos encuentren una pequeña alteración y nosotros hagamos una biopsia sin tocarnos nada y podamos diagnosticar un cáncer de mama no palpable o en una etapa precoz. ¿Ya? Esa es una forma de presentación ideal, que ojalá ocurra cada vez más. Vale. La segunda presentación más frecuente es que la mujer se palpe o el hombre se palpe un nódulo en su mama y consulte porque apareció un nódulo que antes no estaba. Hay nódulos que son benignos y hay nódulos que son malignos, y nosotros, de acuerdo a lo que examinemos en nuestro examen físico y a las imágenes, eso nos va a orientar a cuán benigno o cuán maligno sea este nódulo. Nosotros habitualmente en la mamografía y en la ecografía le ponemos una nota que se llama BIRAT, y mientras más alto sea ese BIRAT, más riesgo de que eso sea maligno. Y la única forma de confirmar o descartar el diagnóstico es haciendo una punción, sacando una muestra y mirándola al microscopio. Y ahí nosotros podemos determinar si estamos en presencia de un cáncer de mama o no. Y hay otras formas de presentación más raras, que son cuando hay cánceres de mama inflamatorios, que se presentan como una gran inflamación en la mama, que a veces se confunde con procesos infecciosos como una mastitis. O también tenemos formas de que se presente como por ejemplo, un ganglio palpable en la axila, que a veces puede ser producto de que este cáncer esté un poquito más avanzado o estemos en presencia de un cáncer de mama oculto. Y lo que no queremos es diagnosticar los cánceres en etapa tardía cuando ya hay metástasis en otros órganos, porque sabemos que en esos casos el cáncer va a ser incurable, y si bien vamos a poder cronificar esta enfermedad, y a lo mejor esa mujer no es que se vaya a morir en el corto plazo, y podemos extenderle un poco su sobrevida, no la vamos a poder curar nunca. Entonces esas son las formas más o menos que tenemos de presentación de esta enfermedad, y por lo tanto mientras antes lleguemos, mientras no lo toquemos, mientras lo diagnostiquemos a través de exámenes, vamos a estar bien. Así que perderle el miedo, las mujeres tienen mucho miedo a encontrarse algo, ¿ya? O sea, y ustedes también probablemente les pasa también con la próstata, si eso nos pasa a todos, en el fondo, cada vez que uno se va a chequear, tiene probabilidades de encontrarse algo, ¿ya? Pero ese algo va a estar ahí igual, y las mujeres dicen a veces, me dicen, doctora, ¿para qué me hacen la mamografía? Si total, si tengo un cáncer, me muero nomás, chao. Es que la muerte no es tan rápida, pues no es como morirse un infarto. Entonces, una muerte que no es de un momento para otro, y tenemos mujeres, todos nosotros como médicos, que llevan muchos años queriendo morirse y no se mueren. Entonces, tampoco es una cosa que vaya a ser como morirse una arritmia o un infarto. Así que, ojalá que esto nos sirva, pues. No sé si aclaré tu pregunta. ¿Puedo agregar algo respecto a eso? Pero yo te quería preguntar una cosa. Agrégalo y después te pregunto. No, solo agregar que en Chile, respecto a lo que dice la Isa, los números son súper preocupantes, en el sentido de que en Chile solo una de cada 4 mujeres se diagnostica por screening, ¿ya?
Todo el resto se diagnostica con los síntomas, o sea, que se palpa el nódulo. O sea, un número muy bajito si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos o otros países del hemisferio norte, donde sabemos que como el 60% de los pacientes que se diagnostican con cáncer de mama se diagnostican por screening, ¿ya? Y es súper claro que en la medida que lo diagnosticamos antes por screening, obviamente estamos diagnosticando en etapas mucho más tempranas y que el tratamiento es mucho más sencillo. Yo te iba a preguntar justo eso, porque también publicaste algo de eso, ¿no? Sí, pues, sí. De que el resultado por screening. Bueno, perdí una máquina de las publicaciones, venga. Oye, entonces, para preguntarte otra cosa, ya, pero la Isa habló una cosa terrible, que a veces los pacientes de las personas con cáncer de mama debutan con metástasis a distancia, en etapa 4, como dices, incurables. ¿Qué tan frecuente es? Eso no es tan frecuente, ya normalmente es como el 5% más de los pacientes que debutan así metastásicos en cáncer de mama, ¿ya? Entonces, es poco frecuente, pero lamentablemente que cuando ocurre es una tragedia, porque obviamente cuando hablamos de un cáncer metastásico estamos hablando de un cáncer que es incurable, ¿ya? Y que el tratamiento obviamente va a ser paliativo, que no es lo mismo, o sea, cuando decimos que un cáncer incurable no es lo mismo que decir un cáncer terminal, ¿ya? Que es un concepto que yo creo que, bueno, nosotros los oncólogos tratamos de evitar, pero sí decir que es un cáncer que es incurable. Oye, pero la mayoría de las veces no, por suerte, ¿cierto? Sí. La mayoría de las veces es curable, porque como él bien dijo, la mayoría de las veces no es metastásico a distancia, y el tema es que hay que tratar de mejorar los resultados con diagnóstico precoz, pero yo no voy a dar el último mensaje, sino que voy a hacer una cuestión que hacen en los debates. Entonces déjame dar un reloj acá. Entonces le vamos a dar a la Isabel Safi el minuto de confianza para que diga un mensaje final a la audiencia. El minuto de confianza, 1, 2, 3, ya, Isabel. Mi minuto de confianza lo voy a utilizar en decir que este mes de octubre es especialmente importante para que todas las mujeres que nos están escuchando vayan a hacerse su mamografía, si no se la han hecho, la tienen postergada, que no dejemos pasar más tiempo y que aumentemos este número que dice Benja de que 1 de cada 4 mujeres se diagnostican por exámenes de screening. Ojalá podamos subir esa fracción. Así que, y aquí estamos todos los que trabajamos en esto para ayudarlas, para curarlas, para orientarlas y para apoyarlas en este proceso. Así que este es mi mensaje. Fantástico, y te sobraron 15 segundos que me permiten decirte que es un agrado conversar contigo, aunque sea virtualmente. Y ahora voy a resetearlo y le damos el minuto de confianza para el mensaje final a Benjamín Walbaum, apodado en el sótero Dr. Walbaum. 1, 2, 3, ya. No, yo decirle nomás a la gente que ya se ha palpado un nódulo, ¿ya? Que probablemente es un número súper grande después de todo lo que conversamos que ocurrió el año pasado, que sigue ocurriendo este año con la pandemia, que consulten, ¿ya? Palparse un nódulo en la mama no es normal, ¿ya? No es que ese nódulo pueda desaparecer, puede ocurrir, pero es mucho más importante, mucho más frecuente que no, y por lo mismo yo los invito a que si se palpan un nódulo, independiente del tamaño, que consulten precozmente, ¿ya? La Isa ya hizo harto hincapié en el screening, pero yo ahora les hago hincapié en que si aparecen síntomas, tampoco aplazar la consulta, porque sabemos que también el tiempo en el cáncer es muy relevante. Y 20 segundos sobraron para decirte que es muy agradable conversar contigo, venirte a tu casa y espero que la comida que pedimos llegue rica. Sí. Y nada, pues agradecer a los dos su disposición y su conocimiento, su generosidad para entregarlo. Y por eso cerramos. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias. Gracias, hijos. Un abrazo a los dos y espero que nos veamos pronto. Eso, y felicitaciones por esta iniciativa y a Benja por todas sus publicaciones que son muy interesantes. Una máquina. Que les vaya bien. Chao. 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 Seguro hay quienes finalizan.